Buenas. Ahora vamos a ver la parte de funciones con unos conceptos y por qué es que hacemos eso de encontrar asíntotas, etcétera. Y después el concepto de límite y les explico un poquito unas ciertas cuestiones acá. Bueno, referido a funciones, lo primero que tienen que tener en cuenta es que, bueno, una función tiene un dominio que acá lo escribí, como está con la tableta no se entiende casi, pero dice valores de x que puede tomar la función y la imagen sería todos los valores de y que puede tomar la función. Es decir, acá puse una función genérica que es la función cuadrática, que acá como ven el dominio sería todos los valores de x porque la función cuadrática no tiene restricción. O sea, si yo extiendo esta función va a poder seguir tomando valores de x hasta el infinito y también va a poder seguir tomando valores de x hasta el menos infinito. Es decir, el dominio en principio sería todo este rango, ¿no es cierto? En cambio, para la variable i, notamos que la función no toma todos los valores de i. Hay funciones que sí toman todos los valores de i, en este caso no. Arranca en a, ¿no es cierto? Y se va hasta el infinito. Esa es la imagen de esta función. Esto es así como concepto nomás. Obviamente se puede complejizar tanto como uno quiera, etc. Hay veces que es difícil también saber cuánto es la imagen y el dominio según ciertas cuestiones que voy a mostrar ahora con GeoGebra. Con respecto a los valores que no puede tomar una función. O sea, piensen como que la función es una especie de máquina, que lo voy a hacer acá no es cierto, hagan de cuenta que acá tengo una función que es una máquina. Yo le meto un determinado combustible a esta máquina, que serían los valores de x, yo le voy metiendo valores de x y la función me va construyendo una determinada gráfica, por ejemplo, una gráfica así. Hay ciertos valores de x que capaz que yo no le pueda meter. Hagan la analogía de como que capaz que el combustible no es apto para esa máquina. Veanlo así. Entonces, a mí me interesaría saber cuáles son los valores de x que mi función no puede tomar por una u otra razón. Y bueno, las razones por las cuales se suele producir esto es que, por ejemplo, no está definida la división entre cero. Es decir, yo no puedo dividir algo entre cero. Acá voy a poner un ejemplo. Si yo tengo, no sé, 5 dividido cero no existe. Esto no existe directamente. O sea, lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, 5 dividido 0,00000001, pero no llega a ser cero. 0, esto me refiero. Puedo hacer así y ponerle todos los ceros que yo quiera, pero sí o sí tiene que terminar con un valor distinto de cero. Y bueno, eso sería una de las cosas que ustedes tienen que evitar. Es decir, en principio, si en un cociente tienen un valor cero, significa que algo tienen que resolver ahí para evitar esa indeterminación. Después, por ejemplo, las raíces, todo lo que sea una función que tenga una raíz, por ejemplo, y igual a raíz de x, todo lo que sea raíz no puede tomar números negativos, es decir, x sí o sí tiene que ser mayor o igual que cero, necesariamente, todo lo que esté dentro de la función raíz. Esto es porque, por ejemplo, yo tengo raíz, si hago raíz de un número negativo, esto me da un número complejo, un número imaginario, que es algo que no trabajan ustedes todavía. Por eso es que todo lo que sea números negativos, vamos a decir que es un combustible que no es apto para la máquina. Así, siguiendo con la analogía de la máquina, ¿no es cierto? Después, otra situación que se encuentran es que, por ejemplo, los logaritmos tienen el mismo problema que la raíz. No existen los logaritmos de números negativos, que es lo que está escrito acá, ¿no es cierto? Log sin números negativos. Les voy a mostrar un ejemplo del GeoGebra de estas cuestiones. Por ejemplo, esta es la función logarítmica, la que está marcada ahora. Y si se nota, no toma ningún valor negativo la función. Ni siquiera toma el cero. Toma todos valores positivos y es asintótico en el cero. Después, por ejemplo, saco la función logarítmica y pongo la función raíz de x, que es la función más genérica de raíz, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que tampoco toma valores negativos. Es decir, el combustible negativo, si se quiere, no es apto para nuestra máquina. Bueno, esas cuestiones nosotros tenemos que obtener para saber cuánto es el dominio y la imagen de nuestra función. En este caso, el dominio claramente sería desde 0 a infinito y la imagen sería desde 0 a infinito también, ¿no es cierto? En el caso de la logarítmica es sin incluir el 0, o sea, también desde 0 a infinito, pero sin incluirlo, hasta el infinito sería el dominio.
Y la imagen sería desde menos infinito a infinito, es decir, toma todos los valores de ahí. Aunque acá parezca asintótico, esto no es asintótico, esto continúa hasta el infinito y sigue creciendo, por eso que toma todos los valores hasta y en el infinito sería. Bueno, ahora siguiendo con nuestro repaso acá de funciones, ya dijimos lo que es el dominio, lo que es la imagen, por qué es que se hace esto de saber qué valores puede y qué valores no puede tomar la función. Eh, bueno, eso. Acá hay un mini ejemplo nomás. Yo acá escribí una función cualquiera, límite de x teniendo infinito de ax a la cuarta más x sobre x a la cuarta. Eh, Dibujé un gráfico genérico, la verdad que no sé si sería el gráfico de esta función, pero es ejemplificativo nomás. Cuando el límite de x tiende a infinito, o sea, x tiende a infinito, esto da el valor de a. O sea, el límite cuando x tiende a infinito de esta función de acá es a, ¿no es cierto? Y acá está ejemplificado eso. O sea, yo no puedo evaluar el valor de a directamente. O sea, si yo escribiera directamente el valor eh, de infinito en la fórmula, por decirlo así, no está definido el valor. Porque, o sea, si yo me parara directamente en el infinito, no sé qué es infinito exactamente. Pero yo sé que en el infinito tiende al valor de a. O sea, se va acercando la función. La función nunca va a tocar el valor de a. Es decir, yo me voy a extender con la función. Nunca va a tocar el valor de a. O sea, siempre va a ser asintótico. Pero se va a ir acercando, infinitamente se va a ir acercando, hasta que en el infinito, tienda al valor de a. Y bueno, nunca llega a a, pero es casi a, ¿no es cierto? Ese es el concepto. Después, otras cosas es, por ejemplo, en este caso el límite existe, porque el límite cuando x tiende a infinito tiende a. Pero hay veces que el límite no existe, que sería este caso. Por ejemplo, acá intenté graficar una función como que para un lado tiene esta forma, para este otro lado tiene esta otra forma, que la verdad que no sé qué función sería, pero es claramente una función que tiene una asíntota en el centro, ¿no es cierto? Que sería esta la asíntota que tiene. Si yo tomo el límite cuando x tiende al valor este central, si yo vengo de un lado, si yo vengo de este lado, por ejemplo, del lado izquierdo, seguramente obtenga el valor de más infinito, o sea, me estaría yendo para arriba, o sea, para el infinito positivo. Y si yo vengo del otro lado, del lado derecho, voy a tener el menos infinito. Es decir, que el límite para este punto no estaría definido, porque si yo vengo por un lado y después vengo por el otro, y en un lado tengo menos infinito, en el otro lado tengo infinito, claramente el límite no está definido en ese punto, o sea, no existe. No tiende a nada en ese punto sería. Eso es lo que está escrito acá. Por ejemplo, el límite, o sea, para que un límite exista, tiene que ser el límite por derecha igual al límite por izquierda, que tiene que, bueno, si se cumple esto, existe el límite. Si el límite por derecha es distinto al límite por izquierda, entonces el límite no existe, que es lo que pasa acá. Eh, y bueno, en este caso, por ejemplo, no puedo venir por derecha, si se quiere. O sea, en este caso me voy por izquierda nomás y por izquierda ya veo que el límite está definido. Bueno, esas cositas nomás tengan en cuenta. Perdón, no puedo venir por izquierda porque por derecha me voy acercando al límite. Y después otras cuestiones. Por ejemplo, si se fijan, este término x al cuadrado menos 6x más 9 dividido x menos 3, si yo reemplazo directamente el 3 en esta ecuación, se van a dar cuenta que me da 0 sobre 0, que esto es una indeterminación, ¿no es cierto? Esto es 0 sobre 0, ¿qué es exactamente 0 sobre 0? Es más, cualquier cosa dividida a 0, ¿qué es algo dividido a 0? No existe. Yo te puedo dividir entre algo que exista, ¿no es cierto? El 0 se toma como que te estoy dividiendo entre algo que no hay directamente. Bueno, esto es una indeterminación. Por ende, yo tengo que escribir esto de otra forma que me permita saber cuál es el límite realmente, porque así viéndolo no podría saberlo. Pero si yo reescribo el término de arriba, lo reescribo, por ejemplo, esto, hago un factoreo y lo escribo de otra forma, sería x menos 3 al cuadrado. Por ejemplo, lo escribo así, y ahí ya podría simplificar este cuadrado con el término de abajo, ¿no es cierto? Y me va a dar que esto es igual a x menos 3 y ahí podría resolverlo, que es lo que está hecho acá abajo, ¿no es cierto? El x al cuadrado, en vez de escribirlo así, lo escribí x menos 3 por x menos 3, simplifiqué uno con otro, y me queda el límite cuando x tiende a 3 de únicamente el término este. Y esto me da 0. Y 0 no es ni determinación, o sea, 0 es un resultado. Pero si digo algo dividido a 0, ahí es donde entramos en el problema ese. Bueno, si quieren verificar, siempre si no se les hubiera ocurrido sacar factor común, etcétera, si capaz que están nerviosos en el parcial y se les olvida este tema, tranquilamente pueden ver el límite evaluando cuánto les da el límite si yo en la formulita, ¿no es cierto? Si yo en la fórmula pongo, en vez de
valor de 3,000001, es como que estoy viniendo por derecha, por ejemplo. Y si pongo el de 2,9999 es como que me estoy acercando por izquierda al valor central, que es el 3. Ahí yo estaría evaluando qué valor tiende la función. Se van a dar cuenta que cuando prueben esto, el valor les va a dar casi cero. Es decir, me estoy acercando a cero mientras más ceros ponga acá antes de llegar al 3 y mientras más 9 ponga acá antes de llegar al 3, va a ser más preciso el límite al que voy tendiendo. Esto, para que se entienda conceptualmente, voy a hacer esto creo que es una recta, por ejemplo, bueno, x menos 3, digamos que es una recta, algo así, me pude haber equivocado. Eh, bueno, acá ya no... Bueno, sí, cuando x tiende a 3, este sería el valor de 3. Si yo me acerco por este lado, es decir, yo me acerco acá en el 2,999, uy, se escribí todo feo. O si yo me acerco por este otro lado con el 3,00001, por ejemplo, si, acercándome de un lado al otro, voy a ver que cuando x tiende a 3, el valor de y tiende a 0. Sería acá a 0. Y bueno, es eso básicamente lo que el análisis que se hace en cuanto a límites. Todo lo demás que se haga, o sea, el concepto de límite es esto, no tiene mayor concepto que eso. Hay que ver en los entornos del punto qué valor toma. Puede tomar un valor o puede no tomar el valor en caso de que el límite no exista. El límite puede ser infinito, el límite puede ser cero, puede tomar cualquier valor del límite, siempre y cuando esté definido, ¿no es cierto? Todo lo demás que se hace es escribir los términos de otra forma para poder saber cuál es el límite. Es eso nomás, porque si se fijan, esto no, factorear no tiene nada que ver con límite. Factorear es algo que nosotros hacemos para saber qué valor da el límite nomás. Pero es eso. Eso de dividir, por ejemplo, cuando teníamos algo tendiendo infinito y dividíamos todo por el valor de x elevado a la potencia máxima, también es algo matemático nomás, no tiene nada que ver con el concepto de límite. Esto es el concepto de límite, lo que les mostré recién. Y bueno, eso, también existen límites particulares, que por ejemplo todo lo que sea seno de x sobre x, no recuerdo bien los intervalos que se tomaban para resolver esto. Esto sí me acuerdo un poquito más, los límites, o el límite particular cuando x tiende a infinito de esto que da el número e, y hacen unas ciertas simplificaciones sobre esta cuestión. Y bueno, es eso. Seguramente existen otros límites particulares que van a ir viendo según avance la materia, ¿no es cierto? Pero eso es a grandes rasgos la definición de los distintos límites. Seguramente en la clase nos explayemos con algún ejercicio de este estilo. Y bueno, eso.